parte de la educación que recibí es que nos decían, mire, ustedes no son moneditas de oro para que les gusten a todo el mundo. Así un hijo que me saliera con el carácter que yo tengo, porque soy insoportable, también con parejas o con novietas y relaciones. Y mira, me dijo, ¿y tú ya te casaste? No, don Antonio, ¿cómo va a creer si tengo 21 años? Pero mira, me dijo, nunca te cases. Pues sí, es que en San Salvador se oían, los bombazos eran continuos. Era tan movido San Salvador, gente que estaba huyendo del país, yo regresando. Pues sí, porque como yo ya tenía una vida ya tendiendo a la alta bohemia. Una vida licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una versión más del Lado B. Recuérdense que en este programa lo que queremos todo el tiempo es presentarles a ustedes ese lado humano de aquella figura salvadoreña, gente que ha destacado en diferentes áreas, lo que aquí llamamos nuestros íconos salvadoreños, ¿verdad? Y para eso nos metemos en una plática para poder conocer el lado B de cada persona. Yo quiero comenzar hoy saludando a Osiris Flores, que nos la encontramos en Suchitoto hace unos días y nos dijo que siempre está pendiente del lado B. Así que Osiris, un saludo para allá. Y precisamente desde Suchitoto es el siguiente invitado, o más bien es de aquí de El Salvador. Ya vamos a ir oyendo las aventuras de donde ha dado vueltas por todo el mundo, pero vive actualmente. Un artista a quien siempre que yo lo veo me transmite una gran alegría al conversar con él. De hecho, ya se está riendo. Esa sonrisa, el buen humor que transmite esa vibra de bohemio con su habano, que hoy no lo puede tener, porque eso hablábamos antes de entrar al aire, no se puede fumar en los estudios, y además esa capacidad como pintor, que es Luis Lazo Chaparro, de transmitir sus sentimientos, sus emociones. Un maestro que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. No, muchísimas gracias a vos, Carlos Germán, por invitarme y me siento muy honrado de estar aquí y pues tratar de compartir mis experiencias con ustedes. Primero, mira, te traje este cafecito allá de Suchitoto. Gracias, de Suchitoto. De Suchitoto, cultivado en el cerro de Guazapa, imagínate. Desde Guazapa, fíjate, sí, café... Lo vamos a hacer la propaganda, aquí lo hacemos. Claro, joya helada, se cultiva en Guazapa, decís. Imagínate. Pues muchas gracias, cafecito salvadoreño, que es el único que tomo y me encanta, pero no había conocido este. Gracias por la invitación. Nuevamente. Por supuesto, Luis. Mira, la idea aquí es irnos metiéndonos un poco en tu vida. Claro. Tú sos un pintor que viene desde hace muchos años pintando. No es que quiera decirte viejo, pero ya lo hice de entrada. Pero bueno, pintas más o menos desde qué edad. Pues mira, profesionalmente, mi primera exposición personal la puse en 1981, fíjate. Sí. Bajo toque de queda, por cierto. Sí, ya tenía 21 años, 21 años empezaste a pintar. Y actualmente tú vivís en Suchitoto, ¿por qué? Sí. Mira, hace como 15 años pues murieron mis papás y todo, yo parte los cuidaba, todo en San Salvador, pero... Tenía mi estudio en San Salvador que tú conociste, ¿verdad? Sí, ya no se pudo, estudio. Que era, ¿verdad? Lo tuve por 20 años ese estudio, fíjate, con una vibra muy especial. Tampoco ya no se pudo ese estudio, ves que como que la vida te va avisando, ¿no? Entonces al salirme de ese estudio, que tenía 20 años de estar ahí, pues antes de tomar una decisión me fui un par de días al Sunsal, que era otro lugar que yo había vivido antes, y tomándome una cervecita o un café, no me acuerdo, pasa uno de los locales, ¿vea? Y se me prende el foco y le dije, bueno, mira, ¿no habrá un lugar para mí por aquí cerca? Sí, me dijo, mira, tengo un lugar exacto. Fuimos, era un apartamento en una colonia que se llama La Isla, que queda ahí. Allá en La Libertad. Sunsal, en el Sunsal. En el Sunsal mismo. Ajá. Sí, en el Sunsal. Total, que chivísimo. Era una colonia ahí, ¿verdad? Hace como 2 años y medio. Después de ahí, pues tenía amigos surfeadores y unos brasileños y que no sé qué, y me hablaban que de Punta Mango y Punta Mango y Punta Mango, y total que armamos excursión y nos fuimos a Punta Mango, y en realidad me súper gustó el lugar, es bellísimo. Cuando era virgen, todavía es virgen, pero era más virgen. Hace eso como en el 2016, 2017. Estuve ahí como
hasta el 2020 alquilé 2 lugares porque eran muy poco lugar a donde podías tú alquilar, ¿verdad? O sea, era totalmente virgen. Primero una cabañita, vino el dueño de la cabaña, que era un francés que se iba a venir a vivir aquí con su familia, y entonces A yo, desalojar. ahora, ¿a dónde, verdad? Entonces Ajá. yo sí soy católico y practico, ¿no? Entonces había como una iglesita cerca de ahí, ¿no? Que no la usaban, y los lugareños me dijeron, pero mire, Luis, ¿y por qué no se va a vivir ahí a la ermita? A una iglesia. ¿A una ermita? Viviste en una iglesia. Sí, sí, Qué 2 interesante. años, fíjate. 2 años. ¿Y cómo hiciste con los servicios, con el momento? Solo llegaban el jueves a dar misa en la tarde, Ajá. y yo arreglaba, les ponía las candelas, las flores, santos. Los domingos no. No, No, los solo los jueves. domingos era en otra iglesia más lejana. Ajá. O sea, Esta estamos era- hablando adentrándose en el campo. Sí, o sea que eso ya ni es Punta Mango, eso había más lejos, que se Ya. llama Agua Fría. Agua fría. Agua Y tú Fría. les arreglabas, les ayudabas a arreglar la iglesia. La iglesia, y los otros días pues tenía montado mi estudio, y mi cuarto era lo que era la sacristía. Ah, imagínate. Y con una vista al mar y todo. Y el cura no le Feliz, importaba que tú ¿no? estuvieras pintando ahí No, y te ponía todo alguna lo contrario. restricción de qué pintabas. No, nada. no, para nada. Veía tus cuadros él. Sí, Sí. claro, sí, no, era un gordito muy simpático que después se fue a España, ¿verdad? Pero el feliz, les pinté varios cuadros para esas iglesias, que el patrón era San Lucas Evangelista, que por casualidad es el patrón de los pintores. Imagínate. Entonces les dejé un gran cuadro, les pinté otro cuadro a Monseñor Romero, y así, porque a todo esto no pagaba, fíjate. O sea que, Sí. pero ya después vino otro padre y me dijo que ya no se podía, y yo, mira, feliz, ¿verdad? Pero sí, ya un poco, ya lo único que me faltaba ahí, sentía yo que me tragara el mar, ¿verdad? Porque aquellas soledades. Sí. Y en eso pues ya no se pudo, porque sí le iban a dar un uso más serio a esta ermita, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, ¿a dónde, verdad? San Salvador. Ya tenía más de 10 años de no vivir, y dije, bueno, también se me prendió el foco, vamos a ver Suchitoto, porque no tengo amigos artistas, es Ahí no simpático. conocías a nadie del mundo artístico. ¿A dónde? En Suchitoto. ¿Cómo no? Ah, ahí Por sí eso, conocías. sí, entonces por eso decidí, fui a averiguar, ¿verdad? Y digamos que llegué un fin de semana a dar el encargo. El miércoles ya tenía la llave del primer estudio que tuve en Suchitoto, exactamente como en febrero del 2020. O sea, antes de comenzar la pandemia. O sea, recién me mudé, o sea, a todo esto vendí mi carro, todo, porque yo ya estaba harto de manejar, de andar. Yo dije, un pueblo que no se necesite manejar. Y en Suchitoto no necesitas Entonces, hasta eso, encontré mi estudio muy bonito, un apartamento también, tenía el 2. Y a las 3 semanas comenzó la pandemia, que no sabíamos qué sucedía, ¿no? Hasta que ya enfrentamos la situación, que era una cosa muy grave. De eso es que he hecho este autorretrato. Fue el primer dibujo que yo dije ya adentro de la pandemia, que expresa pues ese Ahí estás encierro. encerrado entre unos alambres de púa. O sea, así te sentías. Sí, porque acordate, los primeros meses fue muy duro. Claro, en Suchitoto, por ser pueblo, era más relajado, ¿verdad? Podían salir a caminar, pero psicológicamente, pues todo el mundo sabemos lo que todo el mundo sintió en ese momento de Sí, pandemia, yo ¿no? creo que ese encierro también tenía que ver con uno mismo, aparte de las noticias, de la cantidad de información que venía, de las medidas que se tenían que tomar. Pero bueno, te sirvió también a ti porque era nuevo lugar. Y aquí quiero llegar a algo porque tiene que ver también con esa forma de ver tu arte, que ha tenido mucha conexión con el tema religioso. Sí. Por lo menos en algunas obras que he visto. Sí, ¿verdad? sí, siempre me ha gustado. Pero también tomando ese concepto de sacerdocio en el arte, en un lugar donde además Suchitoto habían originalmente todos esos, bueno, la catedral, los templos, etcétera, ¿verdad? Exacto, O sea, llegaste como a un momento de tu vida donde encontraste algo que siempre había sido, ya vamos a ir abordando por qué, parte de tu sino, ¿verdad? Así es.
Sí, fíjate que aparte de eso, pues me hice amigo con el párroco de Suchitoto, que era un sacerdote que le gustaba el arte. De hecho, estaba restaurando los altares de la iglesia, ¿verdad? Y pues yo le dije, mire, aquí en este altar podemos hacer algo que sabe cómo es pintado, y pinté un background, ¿verdad? De la, de la, del altar del Nazareno de Suchitoto, pues, después que le restauré otra imagen, O sea, ya te fuiste compenetrando con la con gente, la con la iglesia comunidad siempre. y siempre, porque como te digo, sí, practico, ¿verdad? Tú sos católico Sí, practicante. sí. Tú te formaste en un hogar muy católico. O sea, tu padre, Muy tu madre, sí. católico, sí, cultura católica y humanista a la vez. Ajá. Entonces hubieron varias ¿Empezaste a pintar convergencias. algo, o sea, estando ligado con la religión desde muy chiquito o no? Siempre, toda la Siempre. vida, en la casa de mis abuelitos, ¿verdad? Bueno, a mis papás los casó Monseñor, ¿cómo se llama? Monseñor Luis González, ¿te acuerdas? Sí, sí, me suena. Ajá. Eh, Era amigo de ellos, ¿verdad? Pues en la casa de mis abuelitos pasaban procesiones y para arreglar altares, y uno chiquito era como ese mundo, bueno, que te lleva a la belleza, lo místico, y uno de Sí. niño, ¿verdad? Sí, me sentía atraído por Pero, esas o sea, pero cosas. ya a Luis pintar, pues. Chávez y González. Él era así. Sí, siempre, mira, mi papá dibujaba, mi mamá dibujaba, tíos y todos pintaban, ¿verdad? No eran profesionales, pero sí, como te digo, sí nací en una familia que le daba mucha importancia al humanismo, Ujú, ¿verdad? ujú. ¿Cuándo fue que tú dijiste, o no sé, porque muchas veces viene de que alguien, yo por lo menos tengo un hijo que Sí, es por el arte del graffiti y sí, sí. tatuador también. Aquí se Ah, tatuó él, mira, él es el claro. mismo, va. Vive allá en Europa. Sí, sí, Pero yo desde chiquito, y la mamá también, yo trabajaba en un periódico y le llevaba sí, resmas de papel y siempre le comprábamos crayolas, claro, plumones. claro. Ellos, digamos, él me dice, ustedes me incentivaron. Va, Así ¿tú es. tuviste un incentivo también de ese tipo de...? Sí, por Sí. supuesto, claro. Mira, siempre pues yo ponía a dibujar a mi mamá, verá, mire, dibújeme una cara y entonces dibújeme otra, ¿verdad? Porque claro, iban saliendo todas las expresiones, ¿verdad? Ya después, siempre dibujando, había hasta una niñera que tuve, me ponía a dibujar, ella me ponía a dibujar, fíjate. Ujú. Como te digo, sí, todos había ese ambiente, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento que oficialmente tú decís, yo empecé a pintar? O sea, que Bueno, recibiste un pues, regalo, vaya, mira, aquí está ya. estos óleos o lo que... Increíble, sí, fíjate que mis papás eran amigos de este matrimonio, que ella era hija, por cierto, de Alberto Rivas Bonilla, y el esposo era un pintor, Ricardo Rivera, fíjate, y Ujú. eran amigos de mis papás y de hacer paseos y todo, ¿verdad? Y para mi primera comunión, el regalo que me dieron ellos fue una caja de óleos, así, pues, profesional, pequeña, con todos los colores, pinceles, paletas, todo de buena marca, ya que es de madera. Entonces, claro, yo hice la primera comunión a los 9 años. Gran regalo. Más o menos Entonces la fue edad donde como, se... digamos, el primer regalo de pinturas Me imagino, o sea, profesionales. Mm, sentiste, vaya, estoy tratando de remontarme, yo también soy católico, hice la primera sí, comunión, pero al recibir ese regalo fue como que, ¿qué dijiste? Este es mi regalo, aquí me voy a enganchar en algo que te acompañó toda la vida ya. sí, porque fíjate que después ya comencé pues a pintar, a hacer por mi lado cosas, ¿verdad? Ujú. Monigotes. Pero ya después, ya mis papás ya en realidad se dieron cuenta. Y ya me pusieron primero, ya a los 11 años, en cursos de vacaciones que los daban en la Alianza Francesa, fíjate, de Mm. pintura. Y era donde la Alianza Francesa quedaba en un palacete en la calle Arce, que ya no existe, pero solo entrar a esa palacete te transportabas a Francia, ¿verdad? Ujú, Con ujú. puentes, y el taller de pintura era en el garage, ¿verdad? Y pues ahí empecé ya a los 11 años, ¿verdad? A pintar, y después ya a los 16 ya clases ya formales de dibujo con Miguel Ángel Polanco,
que había regresado de Roma, ¿verdad? Me he oído ese nombre. O sea, ahí fue todo ya. O sea, digamos Sí. que tú. ¿Y cómo se combinaba todo eso? Digo yo, combinar o llevarlo, porque un niño que está creciendo y que también tiene que seguir todos aquellos El colegio, planteamientos ¿verdad? institucionales, cabal. Exacto, entonces de colegio pues pasé por varios colegios, ¿verdad? Ajá. Pero Fuiste entonces, inquieto. sí, es que era travieso, como decían antes, ¿verdad? Entonces, Mono pues, travieso. era travieso Sí. y como era el más chiquito de toda la familia, entonces Eras el consentido. tal vez no consentido, pero ya era como que, y era travieso en realidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso estuve en varios colegios, ¿verdad? Porque sí, yo pienso que siempre fui como un alma libre, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso de tener que ir a las 8 de la mañana y esto y en la tarde y todo esto, no, en realidad a mí no me gustó nunca ir al colegio. Bueno, Entonces, a los niños generalmente depende, pero no nos gustaba mucho, pero en tu sí, caso fue ya extremo. sí, ¿Sentías que la pintura te llamaba ya, o el dibujo, la pintura, o era porque sí, eras inquieto para hacer otras cosas? sí, no, yo ya pasaba dibujando, ¿verdad? Y así no iba a las clases ni nada, y eso ya de adolescente pues ya estaba en el externado, ¿verdad? Y que era un colegio muy difícil, ¿verdad? Ahí se tenías que estudiar. Yo a los 16 años, pues lo chivo era que el sábado iba al estudio de Miguel Ángel Polanco, ¿verdad? A Ujú. estudiar a dibujar lo clásico con Garboncillo y se había traído de Europa de esas caras así de escayolas y todo. Entonces La yo le escayola, decía, ajá, el yeso, las el caras de... yeso, Sí. ¿verdad? De Laoconte y todas aquellas esculturas clásicas. Tanto así que fíjate que yo a mis papás, yo les dije, bueno, yo en realidad a mí mándenme ya a Roma que yo voy a ser pintor. O sea, ya a los 16 años es Ya que yo, dijiste. ya dije yo de plano, esto es lo que yo quiero Ahora, hacer. pero fuiste pasando por un proceso, porque vaya, hace un ratito mencionaste Sí, los toque a toque de aquella época porque había una guerra. Bueno, hay que explicar el contexto. En los 80, sí, el toque a toque era aquello que se hacía en cualquier lugar, entiéndase, fiestas, reuniones. exacto. El toque de queda que impusieron militarmente el Sí, sí, gobierno sí. empezaba, no sé si a las 7, Bueno, 8, 7 comenzó el primero, eran las 6 de de la la tarde. tarde, que fue cuando fue el relajo aquel en Catedral para el sepelio de Monseñor Romero. Ahí es donde pusieron Ahí ponen el primer. Entonces el nadie primero. podía salir de sus casas. Exacto. Y entonces a ti tiene algo que ver eso con que o tuviste una juventud donde bueno, porque me imagino eso de tener una fiesta de toque a toque era como que vaya, métanse en una casa y salen hasta el día siguiente. Exacto. Eso No, pero era. ahí estaba ya mayor, ¿verdad? No era esa edad de los 16 Sí, cuando empezó. no, o sea, porque ya lo que es el toque de queda aquí, a nosotros nos agarró ya cuando teníamos como 20 años, en Ujú. 1980, 81. O sea que ya éramos ciudadanos. Bueno, sí, un par de años, unos Sí, 4 años. pero claro, de adolescentes sí se sentía un poquito ya la situación, ¿verdad? Ya habían existido los secuestros y había Sí, una era una guerrilla época bastante. inminente, ¿verdad? O sea, claro, por el otro lado era una sociedad un poco de inconsciente, por el otro lado que era de moda las discotecas y toda esa parafernalia. Fuiste Yo bastante. era Sí, discotequero y listo. me encantaba bailar y toda la cosa, Disco. por supuesto, Oh, disco, ¿verdad? sí. Feliz llegaba y era hasta la canción, ¿verdad? Thanks God it's Friday. Entonces, Esa es una época bien, es emblemática ahora, te digo, ver a toda claro, esa, sí, la época disco. O sea, que vos fue tu época y la fue mi disfrutaste al máximo. época graduándome del colegio de 17, 18, 19 años, vea, chivísimo, ¿verdad? Sí. Vaya, tus papás Ujú. conservadores, católicos, Sí, tú me acabas de decir que eras inquieto en el colegio, mm, eh, que ibas a discotecas y bailabas. sí, Empezaba ya lo que se viene, a mí no me gusta encasillar ni embiñetar, pero sí, a llamar aquello que la bohemia. ¿Te considerabas ya un bohemio? sí, Sí. sí. ¿Y cómo compatibilizabas eso con unos papás tan No, pero fíjate que mis papás eran muy católicos, pero en su mentalidad también eran liberalones, podemos Ok, decir, ¿verdad? Pero Opus Dei Sí, pero como también los papás de ellos habían sido
liberales, o sea, Ajá. intelectuales, entonces no Ya. era Eh, aquella cosa exagerada, ¿verdad? ujú. Aparte que mis hermanos mayores y yo, pues también éramos con carácter, ¿verdad? No Sí. era que ah, fue parte de nuestra formación, pero mis papás, al cumplir nosotros 21 años, sabían que éramos ciudadanos y nos podían aconsejar, pero ya éramos dueños de nuestra vida un poco, Ajá. O ¿verdad? sea, tú diste eso como formación, lo cual es muy bueno. Sí, Padres que te dejaron volar solo. O sea, tú querés hacer esto, te gusta la pintura. exacto. Sin Sí, embargo, ajá. vaya, porque yo me decidí a ser pintor primero, me gradué del colegio en medio de la época disco, el Colegio San Francisco, imagínate que era como, solo un año estuve ahí solo para graduarme, veía. Dije, ya soy feliz. Conozco el San Francisco. O sea, no Sí, estuve, pero sí estuve a punto, pero sí. Ahí como que recibían bien, digamos, sí, porque a quien venían de fuera. todos los colegios de San Ya Salvador. habías hecho ¿cómo se llama? La peregrinada por todo. Por Y ahí te todo. decían, venga, bienvenido aquí. Un magnífico, o sea, yo le guardo, nunca fui, pero tuve amigos, pero tengo Sí, un gran cariño. sí, Porque sí. los otros colegios como que se quedaron con un esquema estricto, cuadrado. En cambio ahí, Bueno, para empezar, lo fundaron mixto, entonces todos veníamos de colegios que habían sido el Sagrado Corazón, la ¿tú a Asunción, cuál el habías ido? Externa. Yo había ido al Liceo, al Externado, al García, al Ajá. Cervantes, y el último fue el ¿Y San Francisco. qué te ocasionó esto de que fuera mixto ya Pues cuando sí, fuiste a la... simpático, Eras ¿verdad? adolescente ya. Pues sí, de 17 años, yo, o Ujú. de 18 creo que me gradué. Pues Yo esa simpaticísimo, pregunta ¿verdad? siempre Sí, claro. se la hago, o sea, tengo esa incertidumbre porque de solo, yo estuve en un colegio mixto también, Sí, escuela alemana, sí, sí, sí. pero los, los de los colegios católicos solo de hombres o mujeres, ¿qué se siente al salir a tener contacto del día a día con una mujer? Porque no es lo mismo que tus hermanas, por ejemplo. Así es. Claro, estar en el mismo colegio mixto era la gran experiencia de todos los que, porque el San Francisco lo fundaron desde preparatoria hasta tercer año de bachillerato, el mismo año que lo fundaron, fíjate, Sí, de un tirón. de un solo tirón, ¿verdad? Entonces era alegrísimo aquello porque era la primera experiencia de toda esta gente estudiando en colegio En colegio, mixto, ¿verdad? mixto. Vaya, saliste de San Francisco y ahí te fuiste a Entonces, estudiar. fíjate de que mis papás de adolescente, pues tuve esa crisis, como te digo, a los 16 años, que quería ser pintor y no sé qué, en el externado dificilísimo, repetí año y mis papás ya me pusieron con psiquiatra y psicólogo y Por haber repetido un año. psicoterapeuta. Entonces, mejor repetí y me pasé al García. Ajá. Entonces, en medio de todas esas terapias psicológicas, ¿verdad? Pues me gradué del San Francisco y pues lo normal era me metí a la que habían fundado la Universidad Albert Einstein a estudiar arquitectura. Bo. Ah, eso te metiste a estudiar arquitectura. Sí, pero ahí duré creo que 2 meses ¿Por qué? porque, mira, como la acababan de fundar eran pupitres y cuando empezás a ver física y todo eso que yo para eso la detestaba. Mira, Ujú. no, eso dije, no, esto es mentira. Y también es que te estamos hablando de 1979 que habían cerrado la Universidad Nacional porque ya la guerra era Ya empezaba, inminente. sí, ya ahí eran los Ya relajos. era inminente, eran los Sí. bombazos, y era toda esa situación. Habían cerrado la Universidad Nacional y por eso es que comenzaron a fundar todas estas universidades como la Albert Einstein, que la fundaron los que eran los profesores de arquitectura o ingeniería. En la Nacional fundaron la Einstein. Precisamente para salirse de aquel hervidero que se había convertido la universidad en un Y tema. estaba cerrado, además. La habían cerrado, tenés razón, Además, los la habían militares. cerrado. Sí, fíjate que nosotros lo decimos rápido. Bueno, yo soy de un par de años menor, pero todo eso que estás diciendo, Sí, nuestra sí. generación, pero realmente era algo terrible, porque cuando tú acabas de decir los bombazos, sí, es que todas las noches sonaban bombas. Horrible. Ponían bombas a diferentes lugares. Claro. Los de un bando ponían bombas al del otro y el otro al de la aquí. Sí, sí, Y sí. uno en su casa y oyendo bombas y balaceras de vez en Sí. cuando. ¿Eh? Y eso en San Salvador, imagínate, ya en el campo me imagino yo que ya eran los grupos guerrilleros y enfrentamientos Entonces, de ese estilo. de la Einstein, Einstein, fíjate que pasaste a cuál, a la... habían fundado la José Matías Delgado. Ajá.
Y la Matías Delgado habían abierto esta, que era una maestría de diseño ambiental. Ajá, ajá. Y que por cierto, para que veas cómo la Matías Delgado se pasó al edificio Palacete, en la calle Arce, donde yo había recibido las primeras clases de pintura a los 11 años. Ahora era parte de la Matías Delgado, ¿verdad? Siempre precioso el lugar, pero era una maestría. Ujú. Y los estudiantes, es a donde ves a veces el problema de la educación general aquí en El Salvador ha sido bastante deficiente, ¿verdad? Pues los estudiantes que iban, los profesores que traían eran de Chile y daban las clases, era famosa la Matías Delgado porque con toga y teníamos que ir de corbata a ver a las Tú clases. también, estudiante de diseño, tenías que ir con corbata. Y entonces ese profesor chileno dándonos la teoría estética de Kant, imagínate, así Ujú. altísimo que tiene que ver con mucho con historia del arte y todo eso. Y los estudiantes en realidad estaban, la gran mayoría, a cero, no sabían, pero nada, tanto así que el profesor dijo que primero que estudiáramos historia de arte, porque él era imposible seguir dando las clases. Ujú. Y como tú sabes, pues mi segundo apellido viene de México, el Chaparro, toda familia en México, y una hermana ya estaba viviendo en México, casada y todo. Entonces mis papás se me dijeron, bueno, pues anda a averiguar a México, a ver Ujú. Y qué encontrás, algo que tenga arte, pero que también dé dinero, ¿verdad? O sea, que la famosa, el famoso estribillo, ¿verdad? Que le dicen muchas veces a la sí, gente que queremos dedicar. sí. Bueno, entonces me fui a México, ¿verdad? A la Ciudad de México. Y lo que encontré fue diseño gráfico, fíjate, Ajá. en la Universidad Iberoamericana, ¿verdad? Y Pero entonces, eso pensando que también iba a dar dinero, como decía, o es porque era lo más cercano a lo que tú querías hacer, o no estabas tan claro en la... mira, era lo más cercano que no fuera arquitectura, ¿verdad? Ya. Después, para ser aceptado en la Universidad Iberoamericana, que era la de los jesuitas en México, era todo un proceso, ¿verdad? Que era mentira, ¿verdad? Entonces, al final me aceptaron. Y sí, muy buena universidad, tanto así que trajeron en una conversación para los que estudiaban diseño industrial y diseño gráfico, en un gran salón a un señor, a un norteamericano que había diseñado la cajetilla de Marlboro Rojo. Ajá. En los años 70, él dijo, miren, esta es la obra maestra de diseño gráfico en el mundo en esta época, la cajetilla de cigarros Marlboro Rojo. Aquí los que son medio pintores y medio artistas y que están estudiando diseño gráfico solo para el dinero y todo, vean que esto es diseño gráfico. ¿Y qué sentiste vos ahí? Bueno, primero, atención, ¿verdad? Ajá. Después, claro, eran clases de geometría que tenías que ir midiendo 1 milímetro por 1 milímetro y si te pasabas y todo esto a mano, ¿verdad? Porque ahora es en computadora, eso Sí, eran con Rapidograph y las rápido reglas y graph. tu lámpara y Sí, sí. hecho El rápido graph, que eran unos estilógrafos, 4 ceros, habían sí, unos. 0,0,0,1 y eran sí. Eso ya no se ocupa tanto, o quizás quedará como algo muy clásico, pero ahora todo en diseño de computadora. Exacto. Ahí te tocó a ti, pero eso tiene, no sé, no quiero pecar de romanticismo, Sí. pero tiene muchas Bueno, gracias porque tú dibujabas, aprendiste a dibujar. bueno, pues son disciplinas que si tú quieres, pero como te digo, muy exacto, ¿verdad? Pero a la vez en la universidad teníamos en las tardes talleres de impresión, que eran talleres de 4 horas, ¿verdad? Ujú. Y el profesor era un serigrafista, era un uruguayo que vivía en México, famoso. Y como eran talleres eh, de larga duración, de Sí, toda la cuatro tarde. horas, Ajá. ¿verdad? Para imprimir. Qué chivo. Entonces tú hacías tu dibujo y ibas a imprimir, comenzando con serigrafías y todo. Hicimos un grupito de amigos que nos íbamos a almorzar con el famoso profesor ¿verdad? Y al par de meses este profesor me dice, mira Luis, fíjate que tú los dibujos y diseños que tú traes para esta clase, para mí son en realidad como pinturas. Yo te Ajá. aconsejaría que tú mejor te dedicaras a
a ser pintor. ¿Y qué pensaste y sentiste cuando te dijo eso? Bueno, yo aquí tengo ya las cartas. Y un está todo profesor esto que te hace como el switch on. en una buena universidad. Cabal. Yo tenía 19 años. Entonces les escribí a mis papás, porque a todo esto eran las épocas de escribir cartas. Ni siquiera fax todavía. Ni eso, ni tampoco hablar por teléfono, era a nivel de carta. Y yo les escribí, bueno, esto es en realidad el don que Dios me ha dado. Entonces voy, y este profesor de la universidad me ha aconsejado esto, entonces yo voy a decidir. O sea, a ese profesor le debes mucho, porque te dio la venia y te hizo también el la camino más corto. ¿No? Me dio como el... Sí, el empujón el envión. Y eso te sirvió para que tus papás dijeran, bueno, ya es en la universidad donde le dicen, ese es ya claro. su talento que está ahí. Claro, pero entonces yo me quedé en México y ya no comencé a ir mucho a la universidad. Eso es lo que quería decirte. Un joven de 18, 19 años llegar a México, que no es lo mismo un San Salvador en esa época, pues y hoy en día también. México es enorme, es un mundo. O sea, una de las ciudades más grandes del mundo. Te perdiste en esas. O sea, digo, No, yo me manejaba muy bien. No de perderse así, sino que te metiste al... O sea, si ya traías a la bohemia, eso te jaló. ¿Cómo era? Como era la disco, dancing. Seguías en las discos también. No, pues sí. Eso no era negociable. No, eso no, lógico, sí. pero eso con el tema bueno, si tus padres eran... Ajá. Pero fíjate que en medio de eso es que se da el golpe de Estado aquí en El Salvador contra el general Romero. Que es a donde ya se va armando, que después quedó la primera junta revolucionaria de gobierno y que no sé qué y no sé cuánto. Total que ya pues mis papás ya no quisieron, yo vine de vacaciones en diciembre y ya no quisieron que yo siguiera en México, ¿verdad? No. Y entonces me dijeron, mira, yo tenía una prima, como te digo, en la familia, y era esta prima que era una pintora reconocida, que era la Conchita Cunimena. La conocí. Mira, a la entonces ella le dijo a mi mamá, mire tía Carmencita, la única señora que está dando clases de pintura aquí en El Salvador ahorita es la Rosamena Valenzuela. Entonces así me dijeron mis papás, bueno, si tú quieres ser pintora aquí en El Salvador, ni modo, esta es la única señora que da clases. Rosita Mena, una eminencia, también la conocí y fotografié. Pero una cosa, sí. ¿Por qué tus papás te dicen, si aquí se estaba poniendo la situación bastante convulsa por los inicios de la guerra, ¿por qué te hacen regresar de México? ¿Por qué te dicen que te vengas? Pues sí, porque como yo ya tenía una vida ya tendiendo a la alta bohemia. Una vida licenciosa. No licenciosa, pero bueno, pues yo tengo primos mayores en México y todo, y me imagino. Y lo decís y te reí. Ellos le han de haber dicho, tía Carmencito, tía Ricardo, mira, pues, retira. Freno de mano ahí un poquito. Mejor se lo llevan a San Salvador. Pero tú, ¿qué sentiste cuando te dicen, después de haberte llegado allá a ese DF tan abierto, que te regresaran aquí a la... Pues imagínate. ¿verdad? No querías. Pues ni modo, ya mis amigos eran tan movidos San Salvador, gente que estaba huyendo del país, yo regresando. Y tú siendo una personalidad que desde chiquito fue bastante rebelde. Exacto. Porque una vez me contaste que tuviste que te escapaste del colegio a tus 5 años. Sí, del externado de San José, que eran... Del externado, que son bien estrictos. ¿Y cómo fue eso? Pues sí, mira, como yo te digo que yo era como de espíritu libre, ¿verdad? Sí. Y en esa época, imagínate, en 1965, era de ir al colegio de 8 a 12 y después de 2 a 4. Entonces, en la tarde, después que me mandaron a dejar al externado, ¿verdad? La entrada de la 25 Avenida, ¿verdad? Pues se ve que no quería entrar a clase. Pero no iba solo, te acompañaba alguien. Pues sí, me fueron a dejar. ¿Y vos te escapaste? Y entonces de ahí, ¿verdad? Era todo el campo de juegos y la cancha de fútbol, que era enorme, el externado, y estaba el tabú que detrás de la tienda era la finca. Y era una finca. Y era una finca, ¿sí? Lo que ahora es el Boulevard de los Héroes y esas colonias. Metrocentro y todo eso. Ahí no había nada. Pura finca. ¿Y te fuiste entonces por la finca a escapado? A la casa de mis abuelitos, que la única calle
que pasaba ahí era la calle Gabriela Mistral. Ajá. Y mis abuelitos vivían en la colonia Centroamérica, vea, que era ahí. Cerquísimo. Yo sabía. O sea, que Yo tus no abuelitos fui- vivían como en una finca, pero era en la Centroamérica de ahora. O sea, que eran Pues las... sí, que era como una colonia ahí que quedaba. allá isolada. Allá. Entonces tu escape fue donde ellos. ¿A dónde iba? Imagínate. Entonces, porque entonces, Vaya, verá, pero ya. regresemos. Yo te estaba queriendo perfilar ese niño que ya desde chiquito tus papás dijeron, Sí. este es un personaje que nos va a Sí. costar enrielarlo. Sí, en Y querías realidad. pintar, y es lo que querías hacer. Entonces Sí. te regresan de México y ahí Y yo, donde mira, te yo de fuiste a la pintar con Rosa la... Mena Valenzuela Ajá. había escuchado un poco, Sí. porque siempre había visto yo exposiciones y Ujú. todo eso en el centro, eh, El Salvador, Estados Unidos, tenían en los Sí. años 70 y 60 una galería bien bonita, o en la Alianza Francesa, o sea, hacían exposiciones, aún en el Deportivo, o sea que uno sabía más o menos pues el nombre de la Rosa, bueno, había estudiado con Miguel Ángel Polanco, ¿no? Más o menos había oído yo hablar de Rosa Mena Valenzuela, y yo dije, "Ay, saber cómo será la señora y todo, ¿verdad?". Vamos a probar. Entonces, vean, me vio y yo le dije, miren, yo aquí vengo porque yo voy a ser pintor, aquí voy a venir todos los días de 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces, así se le hicieron los ojos a la Rosita, porque quizás era el primero que llegaba con esa intención. Y de hecho, era lo que hacía, ¿no? Y otra vez a repetir lo de Miguel Ángel Polanco, Carboncillo, desde el principio, ¿verdad? Pero a la vez estar viendo la obra personal de Rosa Mena Valenzuela, que es estupenda, ¿verdad? Sí. Y entonces en su casa, ¿verdad? Particular, ¿verdad? Como eran las bodegas antiguas de los pintores, y en medio de las bombas también, porque La guerra seguía allá el afuera. estudio de ella quedaba allá en los alrededores de la iglesia de Don Rúa, de María Auxiliadora, ¿verdad? Sí. Que ya era una zona un poquito Pues sí, es que en San Salvador se oían, los bombazos eran continuos por en todas todos partes, ¿verdad? lados, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, bueno, ya haciendo lo que uno quiere, y, Ujú. y como te digo, pues prácticamente 8 horas al día, pues ya el espíritu se me fue tranquilizando, pues estaba haciendo lo que yo quería, ¿no? Sí sentís que te tranquilizaste, o sea, que el arte o la pintura, ya tú haciéndola y aprendiéndola con una maestra de ese nivel como Claro. Rosita Mena Valenzuela, te empezaste a sosegar en ese sentido, o sea, que el arte te empezó a hacer encontrar, digamos, un Exacto, rumbo. exacto, Ajá. porque sí, por ejemplo, cosa que me decía la Rosa Mena, y estoy muy de acuerdo, es que si tú hagas, porque ella era creyente también, Sí. entonces teníamos ese punto. Católica también. Católica Ujú. también, bueno, parte de la obra de la Rosa Mena y mucha Sí. obra mística, Sí. religiosa. Tú tenés también ángeles, tenés mucho Verá, de... en otro estilo, pero sí hay Sí. esa. Entonces decían, bueno, eso es como un sacerdocio, ¿verdad? Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a mí la pintura me ha servido como mi tabla de salvación para muchísimas experiencias en el mundo, digamos, bohemio y Sí, existencial sí, que ya yo te estoy me entendiendo un poco, pero espérame, dentro del mundo católico también, o de la iglesia católica, también existen ciertos, llamémosle caminos o cánones. Uno de ellos es Claro. casarse. ¿Tú sos casado? ¿Te casaste alguna vez? Sí, no, no, no. No, No, no te eso casaste. sí lo decidí desde adolescente, ¿Por que qué? no. No, es que mira, si tenía un hijo igual que yo, Dios me guarde, me iba a hacer pagar el Ajá, karma pero de. cuando te Sí, acercabas, porque me imagino estaba Rosa Mena Valenzuela y más sí. gente más conociste también a mucho más de esa época. Claro, claro. Y, Ya después para mi primera exposición, la Rosita ya, me introdujo a a varios, varios, ¿como ¿verdad? quiénes? Bueno, para mi primera exposición, bueno, imagínate a la Matilde Elena Matilde López, Elena. después otros señores, estaba un argentino fabuloso también, Darío Cosié se llamaba, Sí. que tenía una columna. Me consiguió una entrevista que le fuera a enseñar mis cuadros a don Toño Salazar. A Toño Salazar, gran dibujante. Imagínate, vea. Sí, Entonces yo llegué con mis cuadros a enseñárselos a Toño, y bien me acuerdo en el jardín sí. en Santa Tecla, ¿verdad? Que pues tenía toda ese aura
de aquellos intelectuales, Sí, ¿verdad? yo creo Amigos que de ya vi- Picasso y de todos esos en él París. retrató a Picasso. Claro. Lo dibujó. Y entonces fíjate que lo primero que me dijo fue, mira, me dijo, me vio así de pies a cabeza, ¿verdad? Yo conocí a tus tíos. Y después se vuelve en el jardín así. Y mira, me dijo, ¿y tú ya te casaste? No, don Antonio, ¿cómo va a creer si tengo 21 años? Pero mira, me dijo, nunca te cases. Ah, vaya, entonces. Ahí te vino también el arte o alguien de ese nivel artístico a compensar lo que tú estabas Lo ya que yo pensando. siempre había Ajá. pensado, porque es difícil, porque la Eh, carrera es muy difícil. Eso te iba a decir, ¿no? tuviste No conflictos. es, bueno, y que después si quieres vender y quieres subsistir del arte y todo eso, imagínate con familia y todo eso, es más Ajá. difícil, ¿Te pero lo planteaste así también? no, el mío era de que si yo tenía como así un hijo que me saliera con el carácter que yo tengo, porque soy insoportable y también con parejas o con novietas y relaciones siempre Siempre te has considerado insoportable. soy Pero ¿por qué insoportable. porque vos y yo nos conocemos hace Sí, mucho tiempo, nos conocemos sí, también con el claro, claro. productor de aquí de Sí, nuestro sí, programa, sí. nuestro amigo, y más amigos, yo nunca te he visto que seas alguien, como te estás describiendo, insoportable. No, pues, pero ya me explico en una relación de De pareja día y a de día. convivir Ya, y yo, mi arte y todo sí, eso ahí es sí no como que, dijiste. Pero a sí. ti sí te aguantás. No, yo sí, pero tengo que pintar porque si no me vuelvo inaguantable. Ahí no te aguantas. O sea, es el escape, es Es parte, como sí, te digo, es como una tabla de sí, de salvación que salvación. sirve de terapia, sirve después de tener el money, y conocer mucha gente, pero básicamente creo que es la tabla de salvación para personas que tenemos ese. Bueno, es un don. Yo pienso que en primer lugar es un don, porque cuando lo ves que ya de tan pequeña edad traes eso, Sí, es lo que se llama un don, ¿no? sí, sí, sí. Lo tenés que cuidar, porque si no, son fuerzas muy poderosas, pienso yo, el tener el don del arte, sea cantar o actuar, escribir, pintar, esculpir, que si uno lo manosea, no trabajas bien ese don, se te puede venir en contra. Toda esa Ujú. es una fuerza ¿Cómo muy sería venirse en contra poderosa, o ¿no? casos que, si me estás diciendo eso, que tú has detectado que no se logra, digamos, desarrollar ese don, sino que en contra de la persona? En contra de la persona, gente que comenzaron a pretender ser profesionales del arte, pero no soportaron las críticas de las Ujú, otras ujú, ujú, personas. Como decimos actualmente, no aguantar el ácido, digamos. ujú. ¿Tú sí No, has aguantado críticas, sí? claro, Fuertes, o sea, fuertes, claro, de toda especie, pero pero además de alguna te debe haber tocado y dolido. pues mira, lo que pasa es que también como parte de la educación que recibí es que nos decían, mire, ustedes no son moneditas de oro para que les gusten a todo el mundo. Ya, eso es clave. Ajá. En gustos no hay nada escrito, nos decían. Sí. Entonces, pues de mi obra siempre no me ha importado el que dirán, porque Ujú. así nos educaron también en mi casa. Como te digo, eran sí católicos, Sí, pero también tenían una mentalidad del que dirán, ¿verdad? Hay gente que vive para el que dirán. sí. O yo pudiera haber hecho mi obra pictórica pensando en gustarle a. Tú has hecho lo tuyo Ah, no, porque a ti te gusta y pues sí, porque... es que y si no, es Sí, como que son esas fuerzas que después si uno no las maneja se bien, vienen en contra. te vienen en Sí. contra precisamente, Ahora, ¿no? tú fuiste también, por lo que me estás relatando, alguien que ha ido siempre explorando, cambiando de países. Sí, ¿Viviste en México? sí, Ya me contaste. sí, sí, Ahí fue el impulso que te dio exacto. el profesor uruguayo. Este uruguayo que Ya. fíjate, ¿Fuiste a conocer otros lugares? ¿Te cambiaste de país o siempre te mantuviste aquí? no, mira, yo ya, como te digo, la primera exposición de 1981, Ujú. pero eso mis papás se habían ido a vivir a México. Yo le dije, no, aquí en México fui a un par de galerías estatales bonitas en la Ciudad de México.
con fotos y cosas que yo había hecho. Me dijeron, sí, no está bien, pero nosotros te recomendamos que hagas algo, alguna exposición en tu país antes de venir aquí. Ujú. Entonces eso le dije a mi papá, mire, es que no sé qué, que esto, ¿verdad? Y mis papás ya estaban viejones y en México, imagínate. Sí. Mi papá solo me dio el pasaje de regreso y $100 y me vine a vivir con mi tía Margarita, que se había quedado viviendo en esa casa en la Centroamérica, La que era de tus abuelitos. la que era de mis abuelitos. Estoy viviendo en el cuarto de mi abuelito, ¿verdad? Y a la Rosamena, pues decirle, mire, vengo aquí a hacer una exposición, ¿verdad? Entonces iba a pintar a donde la Rosamena, que me ayudó a conocer a toda esta gente. Y como eran cuadros expresionistas sobre papel y la guerra y todo, se montó rápido. Ujú. Entonces ya no me regresé a México, fíjate, me quedé aquí. Ya puse un apartamento con mi primo, ¿verdad? Yo de 21 años porque me fue muy bien en Fíjate esa que primera exposición. todo eso que me estás contando, te fue Sí. muy bien una exposición, llevabas mucha vida para tener apenas 21 años. Sí, Hoy en día tú sabes que no es así. pues no Un sé, fíjate, joven, pero yo ya ¿no? Llega a los tenía- 25 y ha hecho dos cosas. Tú has hecho, mira, en todo lo que llevamos ahorita en los relatos es bastante avance, lo cual es mucha experiencia que enfocada a la pintura te dio bastante. Sí, sí. ¿Verdad? Viviste en Guatemala también, en la Antigua. Pues sí, fíjate que después mis papás se vinieron y ya hijo de dominio otra vez con mis papás el 82. Y yo Regresar como que al redil. al redil, ¿verdad? A pintar a mi casa, pues ahí Pero como yo ya estaba metido un poco en el ruedo de vender cuadros y de todo esto, ¿verdad? Vendías muy bien tus cuadros, sí. Pues lo vendía, mira, yo siempre fui como mantener realística que de ir piano, piano, balontano, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces no ser, siempre mis precios han sido accesibles, nunca pretendí. La cosa es irlos moviendo, ¿verdad? Ujú, ujú. Y entonces vendí un par de cuadros y ¿cómo se llama? Y me fui a la antigua Guatemala en el 83. ¿Te acordás en cuánto vendiste esos cuadros en esa época? Ay, pues mira, los cuadros más caros en esas épocas eran 500 colones, ¿verdad? Sí. Esos eran los cuadros, ya era un buen precio. Era buen dinero, sí. Era un Sí, buen sí, sí. dinero, ya cuadros a $1000 Colones, colones era sí. un buen dinero. Agarraste parte de ese dinero y te fuiste a la Antigua. Y entonces me fui a la antigua, ¿verdad? Ajá. Y alquilé de Gran Chiripón un estudio, ¿verdad? Y casi enfrente a la catedral, vete, un caserón colonial fabuloso. ¿Ve? Que Siempre era cerca de las iglesias. el estudio, mi cuarto y un baño, ¿ve? Con muebles antiguos y todo, media cuadra del... Y entonces la antigua no es lo que era ahora. Ujú. Era pequeño, conocías a la gente, conocía a un par de artistas que venían, que eran norteamericanos, ¿verdad? Pero estaban comenzando un negocio de alfombras en la antigua, ¿verdad? Con un gusto exquisito estos gringos, el Jake Denburg y el Elliot Denburg. Después estaba este otro señor que tenía un restaurante finísimo en la antigua que se llamaba El Sereno. Y me dijo, bueno, le gustó lo que pinté, ¿y por qué no pones cuadros aquí? Y los comenzó a vender. Y así es como ese restaurante que se llamaba El Sereno, que era 10 mesas, pero exquisito, Ujú. comenzó a hacerlo galería de arte y después se Ah. hizo una institución en la O sea, antigua Guatemala. empezaste, digamos, una galería casi que por casualidad Sí. y él lo siguió después. En Sí, lo existe siguió, todavía. ¿verdad? No, ya no, fíjate, no, se ya no murió en un accidente, Ah, fue el en señor. lástima. Pero... Vale, tuviste entonces otro periplo en Exacto. Guatemala, en Antigua. En la antigua, después ya me fui aburriendo en la antigua y regresé a San Salvador porque quería montar mi estudio, dar clases y montar una pequeña galería de arte también. Ujú. Lo hiciste también. Fíjate que encontré un lugar precioso en el Paseo Escalontu, pero al final tenía problemas con el banco y el que había sido dueño hasta me llegó a echar con apunte pistola y todo. ¿Ah, sí? Total que... Espérame, ¿cómo fue eso? Sí, o sea, Te sacaron pistola. sí, pues sí, el que Ajá. estaba, Contámelo. o sea, estaba como, tenía problemas él, ¿verdad? Entonces estaba como embargado el Ya. local ¿verdad? Ajá. Que una gente me lo había propuesto, ¿verdad? Entonces estaba abandonado y me costó limpiarlo y ponerlo
pintar y todo, no, lo dejé bien bonito el lugar, pero a punto de abrir y llega el supuesto dueño, ¿ve? O sea, no, que aquí esto es mío, y que no sé qué puto. Y yo tenía pues 24 años, Y te estaba sacó una pistola, váyase. para O decirle a sea, mi papá, mire el señor me han sacado pistola, fue una galería que no fue. que no Que fue. no fue. Qué traumante, porque habías dedicado, me imagino, tanto Como, cariño fíjate que como 4 meses en limpiar, pintar, Sí, la. a esa edad es como frustrante, pero eso te va forjando Pero carácter. mira, en esos mismos días había venido una mi amiga que venía que también no le había ido muy bien en Estados Unidos. Y entonces dijimos, bueno, vámonos a contar las penas al puerto de la Libertad. Y entonces nos fuimos al Punta Roca, ¿verdad? Donde el Ajá. caballo, ¿verdad? Y ahí se me prendió el foco otra vez. Bueno, y aquí se encuentra una casa aquí en el puerto de la Libertad o algo, ¿por qué no? Pues, Sí. anduvimos caminando con esta mi amiga al puerto, no había nada. Llegamos a donde el caballo del Punta Roca y le dije, mire, aquí no conoces algo. No, me dijo, pero venite el próximo sábado y yo te voy a llevar a un lugar. Fui y cabal, mira, una quinta en el Sunsal, otra vez, la Quinta Santa Cecilia se llama, porque todavía existe. Que el dueño era uno de los primeros surfeadores gringos que habían venido prácticamente a descubrir la ola A descubrir en la El ola, ¿no? Salvador. Que ahora están... Entonces él se compró esto, de que son unos arbolones de 300 años y una casita en medio del terreno como de 2 manzanas, ¿ve? Así de teja y corredores. Ahí. Y hay que reconocer que mi papá siempre me ayudaba económicamente a Sí, todo esto, porque que es una forma también de financiarte una carrera, de ayudarte, que tu exactamente, papá o podía sea, que él hacerlo. sabía que, o sea, me llevaban como del breque, ¿verdad? Sí. Ahora, en una época saltaste hasta Florencia. ¿Y ahí cómo Fue fue esa después, experiencia? ya fue después de estar como 2, 3 años ahí en el Ajá. mar, ¿verdad? Ya me aburrí, porque uno va como Sí, sacando, vos, pero, vos muy quieto no sos, o sea, también necesitabas ir explorando pues lugares sí, mira, Estados Unidos y todo eso ya conocía, ¿verdad? Y New York y todo lo que querrás, ¿verdad? Pero ya después era bueno, en medio de esa casa, en el Sunsal, ¿verdad? Como eso es 1984. Ajá. Yo 24 años, ¿verdad? Pero entonces ahí, mira, yo para tener como una apertura al mundo, porque El Salvador por la guerra estaba como muy constreñido, Ujú. pues yo era amigo de los suizos de la Cruz Roja Internacional o los periodistas o gente internacional que venía, pues Ujú. tenía amistades y me llegaban a visitar al mar y Ujú. todo eso, y exponiendo en la Galería El Laberinto ya profesionalmente, que la Janine era difícil, ¿verdad? Porque solo La pintores, dueña, la dueña, ¿verdad? La sí. Janine Janowski Ajá. aceptó mi obra y hasta comencé a exponer con ella, ¿no? Ujú. Pero siempre tenía esa espina metida que yo tenía que ir a Europa, ¿ve? Sí. Porque me gusta el arte clásico y el Renacimiento y Sí, la sobre todo. historia me Ujú. gusta, o sea que era algo que tenía que ¿Qué hacer? hacer. ¿Y cómo fue? Un día dijiste, me voy. No, fíjate que después ya me fui aburriendo de esa casa ahí en el mar y tuve ya 2 estudios aquí en San Salvador, uno que fue en el Castillo Venturoso, por cierto. En el Castillo Venturoso, lo Mm, tuviste ahí. ¿Y eso ahí En dónde? en la torre y todo lo de Lo que se ve arriba. de afuera, la Sí, torre. de Te Chiripa. alquilaste ahí. Entonces era mi estudio ese y el mar, entonces tenía 2 estudios. Ajá. Después el mar lo dejé y me quedé con el Castillo Venturoso y pintando ya cosas como más de San Salvador, ¿verdad? Y acordate que siempre era la guerra, ¿no? O sea, Sí. hay un trasfondo ahí Hay de un guerra. telón ahí un poco gris, porque era la guerra, pero al mismo tiempo todo momento de tensión en la historia del ser humano hace que Sí, florezcan creativos o y sea, artistas, era ¿verdad? muy buena Sí. pintura en esa época, Hablábamos ¿no? del Guernica, de Picasso, Claro. fue en pleno Entonces, en esa época ataque. del Castillo Venturoso, fíjate que una vez me llegaron a pomporronear la puerta y era la Julia Díaz, César Menéndez y García Ponce.
Ajá. que entonces para organizar una exposición en el Museo Forma de la Julia Díaz, que entonces era, que iban a ser César Menéndez, Antonio Bonilla, García Ponce, Pesos eh, pesados. Rodolfo Molina y yo. Ajá. Y te llegaron a buscar, sabían que ahí en el Palomar, ahí está ese bicho, decían. Cabal. 24 años, 25 años. Sí, Qué chivo. O sea, porque entonces sí tu arte te movía y, lo voy a decir así también, tu carácter, tu forma de interrelacionarse, porque tú eres una persona que te sí, relacionas con la gente. No todo artista o pintor sí, tiene ese don que lo decíamos sí, en la introducción, de ser sí, una persona que le llegas a la gente, pues en las sí. pláticas, o sea, lo sabes. Pues más o menos, No, ¿verdad? era así. No, o sea, yo te lo digo porque lo veo, va, pero eso te abre puertas. Pero estabas Ujú. entonces ya bien aquí, de repente quiero irme a Europa y saliste. Pero fíjate que entonces me deshice del Estudio del Mar también Ujú. y del Castillo Venturoso. Era de un banco. Entonces ya el banco ya nos mandó una carta porque ahí había mi estudio, había una galería de antigüedades, un gimnasio y una sala de té, así Era bien variado. de dudosa reputación. Bueno, la cosa es de que ya que teníamos que desalojar Por suerte ahora porque fue con carta, ya no fue con apunte a pistola. punta de pistola. Entonces me encontré el estudio que tú conociste allá arriba del escalón, aquella, de Por la la calle Federal, del Mirador. del ¿Ve? Mirador, calle El Mirador. Ujú. Ajá. Entonces, chivísimo, nuevo, ve el dueño, buenísima gente, el arquitecto René Esquivel y todo, y mis papás vivían cerca, total, que me quedaba exacto, ¿verdad? Siempre pintando, ¿verdad? Cosas. Y en eso el terremoto de 85, 1986, 86, del sí. Sí, 86. sí, sí, sí. Y allá mi papá ya porque eso se sintió como que si en medio de la guerra, como que si a San Salvador lo hubieran bombardeado, ¿sabes? Ujú. Esa es tu analogía con lo que Sí, pasaba en ese esto momento. con Sí, la guerra y toda la sí, cosa, entonces San sí, Salvador lo bombardearon totalmente. No fue la guerrilla ni fue el terremoto, ¿verdad? Como que sí. dije, pónganse las pilas, ¿verdad? Los ¿Eso sentiste salvadoreños. vos? Pues si hasta el Salvador del mundo se cayó, que eso era como mal presagio, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, mi papá me dijo, bueno, aquí sí, en realidad ese país es muy difícil, te voy a ayudar. Y con los meses tenía mis primos y todos esos que ya estaban casados con sus hijos chiquitos, una prima casada con un argentino, Argentina estaba bien, entonces dispusimos el grupete, ¿verdad? De irnos a Argentina. De hecho, se fueron mis primos primero vendiendo todo con sus hijos, ta, ta, ta. El otro primo para vender todo y negocio con su hija al final, y los únicos que quedaban era una mi amigueta, la María Alicia y yo, ¿verdad? Ajá. Esperando ahí, ¿verdad? Ya Bueno, que irse a Argentina. Ajá. irse a Argentina, pues que la cosa, pues yo era ir, vender mi carro y vender mis cosas, o yo qué sé, ¿verdad? Pero en el interín me cayeron, no, me pregunté, es como unos brochures de información de escuelas libres de arte y de dibujo en Florencia. Ajá. Y entonces hasta mi amiga le dijo, vaya, mira, ¿qué hacemos? ¿Te querés ir a la copia o nos vamos al original? Espérate, ¿la copia era argentina? Pues Sí, sí, porque es una ciudad muy europea. pues sí, pero O a la original que era Florencia. Florencia, ¿verdad? ¿Y la chera qué te dijo? Vámonos a Florencia, Y se ¿verdad? fueron. ¿Y ella fue pareja tuya? No, amigos nada Eran más. amigos. Ajá. Amigos Pero sin qué buena compromiso. amiga, qué chivo que te hizo gallo Pero para. estamos como en las mismas. Sí, era pintora también. No, No, pero las mismas de querer salir del Salvador pero en sí guerra. ya gente Sí. madura, pues ya teníamos 26, 27 años, ve Sí. ahí. Y pues la convencí de que, bueno, me Y se pude- fue contigo ¿cómo se Entonces, llama? María Alicia. María Alicia, Ujú. fíjate. Y entonces, sin conocer a nadie, sin Nada, hablar llegaron a italiano. Florencia. O sea, aquí venimos, dos salvadoreños. ¿A qué? Pero claro, yo dije, estos brochures, vea, por lo menos te daban, te hacían la conexión para tú alquilar un apartamento, Sí. vivir con otra gente, lo que fuera. Era como la entrada. Y sí, ya después a las 3 semanas ya habían otros salvadoreños por ahí, ¿verdad? Que, bueno, tú conoces a la Camila, esa donde nos Camila Sol, conocimos con la otra. Camila, que ha sido, pues, una pintora tan importante y Sí. también como amistad, ¿verdad? Entonces, feliz en Florencia, claro, va sintiendo
que es carísimo, porque era carísimo, siempre fue caro, ¿no? Sí. Entonces ya llegó un momento, bueno, que mi papá me dijo, bueno, si te querés quedar, va a hacer esto para encontrar un lugar a donde vivir Hasta aquí te ayudo. y comer, vea, y ¿Y, hasta aquí, vea, lo demás encontrátelo tú. y cómo Porque subsististe? sí le tengo que agradecer a mi papá que en realidad azotaba el piso y no era ningún millonario, vivían bien, Sí. pero millonarios no Vaya, pero eran. él lo que estaba haciendo era forjándote, ayudando como en Sí, una carrera, pero el exacto, pintor también necesita vivir, explorar, ver. Pero, exacto. ¿cómo hiciste para complementar ese otro ingreso Mm. en Florencia? Que no era cosa fácil, pues llegar No, allá. no, pero fíjate de que siempre los, como te digo, eran salvadoreños. Uno era salvadoreño italiano, esa familia Paggi, Ricardo Paggi, ¿verdad? Que tenía otros amigos italianos y uno de esos italianos tenían una galería de arte que era la Galería Tornabuoni en Florencia, reconocida. De esa galería me compró un par de cuadros. Y después que un encargo por aquí, que pintar otro retrato por allá, porque si mi papá me estaba viendo y yo pintando, yo dije, bueno, yo voy a aprender a pintar todo, de perros a gatos, a paisajes, a esto, porque tú nunca sabes si necesitas dinero y alguien viene, mira, pintame a mi perrito y te das cuenta Que no sabes pintar que no perritos. sabes pintar perritos. Esa es una visión bastante, digamos, pragmática, porque el arte, como lo perciben unos, es lo que se inspira. Pero no, tenés que saber también una técnica. Y eso, Sí, es lo que es el aprender a ver el mundo, ¿verdad? exacto. Y fíjate que con la Janine Janowski en la Galería El Laberinto, una de las cosas que se me quedó grabado, ¿verdad? Era una señorona, me dijo, es que mira, todo es pintable, ¿no? La Ujú, cosa es como lo representas en la pintura, ¿eh? Pero todo es pintable, esto es pintable, un simple vaso, ¿no? ujú. Puedes hacer una obra de arte Ahora, bellísima, sí, ¿no? pero voy a hacer un pequeño paréntesis en el Ujú. relato. Tú llegaste a pintar nada menos el cuadro que para la canonización de Monseñor Romero en el Vaticano Sí, se le regaló al Papa. Aquí tengo yo esta foto sí, de sí, ese ese momento. fue Este es para, tu cuadro. sí, fíjate que ese fue un encargo que me hizo esta amiga, la Paulita Pike, no sé si la Sí, conoces, Paulita Paik la conozco. ve, porque le iban a regalar ese retrato al Papa Francisco para agradecerle que iban a canonizar a Monseñor Ah, ok. Romero. Entonces fueron todos los obispos del Salvador ahí en Esto Roma. es para agradecerle. Y esto de Ajá. aquí es cuando ya se canonizó otro cuadro. Ese es otro cuadro que me lo habían encargado, pero al final no lo pagaron y yo, como iba a la canonización que me habían invitado a Tú viajar a fuiste Roma, invitado a la canonización. Sí, pero por una amiga, ¿verdad? sí. No, Entonces no la con la dije, que fuiste a Florencia, otra. otras. Otra. Has tenido buenas amigas, Entonces tengo Luisito. buenos Sí, amigos. qué chivo. Sí, sí. Pero Entonces, qué honor también mm, que tu cuadro de Monseñor Romero haya sido regalado nada menos sí, al Papa que se acaba de ir, ¿verdad? A exactamente. reunirse con él, Sí, sí, que es este cuadro que tenemos aquí. sí. Eso es un gran honor. No, sí, mira, yo iba a Guatemala en un viaje, ¿verdad? Y cuando la Paulita Pike me dice, mira, ya tenemos la foto, en esos momentos le acaban de entregar el El, cuadro al el Papa. Yo cuadro. te digo que de Se aquellos siente. momentos en tu vida que vas a decir, wow, ve qué Sí, bonito. sí, me Y la imagino. expresión del Papa, vea, viendo el Sí, retrato ahí, ves que observando como, con mucho detalle exacto, esa hora del mártir y entonces sí, pronto santo, ¿verdad? exacto, sí, sí, Mira, un poco yendo a la parte familiar tuya, sí. ¿cómo era la relación o cómo ha sido vaya, dijiste que eras el menor de hermanas, ¿verdad? Tengo mi hermano mayor Un hermano también, mayor y todo. ¿Cómo sí, ha sido tu relación con ellos? Porque no sí, hay otro pintor en la familia, no, solo tú. sí. ¿Cómo te fuiste desenvolviendo con ellos a partir de el hermano menor y pintor? Bueno, mira, mi hermano mayor también tenía toda la facilidad, como te digo, en la familia todos Ujú, podían haberse dedicado al arte, ¿verdad? ujú. Mi hermano componía música, guitarra, dibujaba, y lo que pasa es que no se decidió, ¿verdad? Mi hermana siguiente, la Marilena, igual, siempre tuvo una gran Sí, pero facilidad lo para, acabas de decir, ellos no se decidieron, no dieron el salto. pues sí, no, Y no, no no te era veían su así como, vocación, no, no te no. veían como con recelo, como con, No, 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 porque es que como es una vocación, ya. ¿verdad? Porque tú podés tener el talento, pero no la vocación.
o al contrario, tenés la vocación, pero Pero no no el talento. tenés el talento. Entonces, se supone que, bueno, uno cuando decidís, bueno, es hasta, porque si no, ¿qué? ¿Verdad? Y en las buenas y en las malas, Sí, como en un casamiento, sí, como en un bueno, matrimonio. claro, mira, por ejemplo, mi hermana mayor algún par de veces, vea que miraba así, dices que trabaje, ¿verdad? O sea que, o para tías o primos, ellos siempre estuvieron así como mentes más cuadradas, más en la sociedad y todo lo que quieras. Entonces, claro, era como que, ¿verdad? Como que describíme ese, Pues sí, como que, que no trabaja cuando en la bohemia y pero si Luis, trabajas, un ¿verdad? pintor Lo que trabaja pasa es que y mucho. ellos eran, imagínate, primos burguesones con dinero y no sé qué, teniendo sus hijos y todo eso. Entonces, uno en otro mundo Sí. muy Quizás querían que diferente. calzaras en un esquema y tú Sí, no. yo sacrifiqué esa sociedad burguesa, ¿verdad? Por Ajá. el mundo del arte. Claro que ahí ves la burguesada también en las También hay, exposiciones pero y los compradores y todo, o sea, tenés que ir manejando, pero sí, fui dejando esa cosa y a medida que vas madurando, pues como que te vas, bueno, tuve esa tendencia a aislarme al ujú, final de ujú, tener estudios ujú. fuera de San Salvador y Sí, quizás como ha te sido un digo, aislamiento de todo ese esquema muy rígido, sí, digámoslo por así. ejemplo, vaya, la primera vez que viví en el mar es cuando yo comencé a caminar descalzo, por ejemplo. Ujú, ujú. O a pintar la naturaleza, que antes había sido una obra más de estudio, más de cerebral, de Sí. ¿Te gusta lucubraciones, mucho la naturaleza? pero Ah, también es cuando tú estás en contacto con la naturaleza que es como te sobrecoge, Yo, ¿verdad? yo he visto cuadros tuyos de olas, muy fuertes, Sí, con mucha claro, transmisión de energía. exacto. Ahora, déjame Ujú, también preguntarte, eh, ¿cuál consideras tú en la vida de un artista y que todavía seguís produciendo y mucho? ujú. De hecho, allá en Suchitoto, el lugar que describiste al Sí, principio, pero ¿cuál ha sido en contraposición a momentos buenos de progreso el momento más sí, difícil que has sí. tenido en tu vida? Momentos de difícil de existenciales con la pintura o En con, general, o sea, lo que en te ha hecho la general. emoción más dura que hayas tenido que vivir o soportar. Ay, bueno, mira, pues cuando uno va viendo envejecer a los papás, ¿verdad? Ujú, Es eso fue una muy duro. cosa que sí va comenzando a cambiar Sí. la mentalidad, ¿verdad? Ujú, Después a mi mamá, imagínate, le descubrieron Alzheimer. ujú. Entonces fue como un Alzheimer un poco rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves de en cuestión de un año, año y medio, alguien que de plano se desconecta del mundo, ¿verdad? Sí, y eso es muy duro ver a Es, tu mamá en esas o circunstancias. No sea, te reconocía. ya no reconoce a nadie, pues si al final ya era, imagínate, con sonda gástrica, ¿verdad? Mi papá dijo, bueno, no la podemos dejar morir de hambre porque ya no, gente que ya no puede ni siquiera No podía usar un comer. Qué tenedor, duro ¿verdad? eso, sí. Entonces, de ver por el otro lado a mi papá sufriendo por el amor de su vida, que era Que mi se mamá, estaba ¿verdad? prácticamente degradando Ujú. físicamente. Tanto así que mi hermana mayor me contó una vez que mi papá le pedía a Dios, ¿verdad? De que mi mamá se muriera antes que él para él Ah, estar al final cuidándola, pero no, él se murió un año un antes. año antes. O sea, tus padres se fueron bien seguidos, pero Sí, tu papá tenía ese deseo, lo cual demostraba también una persona muy exacto, ahí a la eh, par, ¿verdad? a la Sí, o par sea, mi siempre. papá siempre nos dio todo, ¿verdad? Entonces, eso Y tu sí relación con tu fue. papá siempre fue buena. Me decís que Mira, te- él era práctico y para negocios y contar pisto, ¿ve? Porque de joven él estudió contaduría pública, entonces un hombre que se hizo a sí mismo, ¿verdad? ya. Pero con gran sabiduría, ¿verdad? Sabiduría en el arte, perdón, en el área Y de las sabía, contabilidades. ¿verdad? Sí, Y práctico, ¿verdad? ya. O sea, yo era lo contrario, entonces nos parecíamos, pero ¿Tenías comunicación con él? sí, pero cosas de pisto, ¿ves? Que Ya. mire que Te daba tus consejos también. bueno, no mucho, solo subía las cejas y todo porque era serio, ¿ve? Ajá. Pero al final, pues sí, regio, ¿verdad? No se puede decir, pero sí chocábamos en muchas cosas también, ¿verdad?
Sí. Nos parecíamos, pero no. Pero sí, ese sí fue un golpe bien, bien duro, ¿verdad? En la familia, el Alzheimer de mi mamá, digamos. ¿Verdad? Después, ¿qué te puedo decir? Eso es De lo más duro. muy duro, en Sí, que además se han ido realidad, prácticamente en la misma sí, época. sí, ¿verdad? sí. Y después te das cuenta, como yo soltero, sin hijos, pues sí, ya ahora pues tengo 65 años, te vas dando cuenta que lo que yo escogí de no tener familia, no tener hijos, pues No tener parejas también, porque no tener o has pareja. tenido parejas, No, 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 en realidad no. así una relación furtiva, ¿verdad? No. Furtivas, pero te das cuenta que complicado, ¿verdad? Sí. Entonces te creo que te mueve el piso, ¿verdad? Sí, me han inspirado obras, ¿verdad? Los corazones, ¿verdad? Venían de los amores frustrados y todo, por eso te traía estas. Mira, de la época de La Ventana, mira, Yo te he las visto regalo. eso, sí, yo he visto. Ahí ¿Me lo das? Sí, Esto es claro. sí, yo he visto estos Sí. corazones. Eso es por algún. Pues sí, eran amoríos imposibles y todo eso. Pero que no uno estás pintando sufre. el corazón típico, ese corazón No, partido no, así, sino eso que es es el corazón real. real, Sí, no. anatómicamente Sí, hablando. sacado de enciclopedias Pero y hay un toda la revólver cosa. aquí disparándole. En también. ese cuadro, por O sea, ejemplo, claro. ¿qué habrás vivido tú para dibujar algo tan Exacto. semirrealista con un balazo ahí? Claro, entonces por eso es que mejor, mira, ese es un San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, sí, tengo una historia con él. Sí, pero que... El estilo barroco. Vaya, pero en la parte tuya de pareja, entonces dijiste, no, va. Sí, fíjate, claro, es un poco, es otro estilo de dolor el que tú decís que en realidad no hayas podido tal vez consolidar una relación con alguien, Ajá. pero como te digo también, yo soy difícil, ¿verdad? Ajá. Entonces, Voy a ponerte a prueba qué tan difícil sos en algo que aquí llamamos el tiro al plato. No sé si lo has visto. Sí. ¿Sabes del tiro al plato? ¿Verdad? Más o menos. Lo que hago yo sí. aquí con este aparatito, que era de mi papá, que era pianista, Mira, pues, es un claro. metrónomo que marca el ritmo. Lo que voy a hacer Sí, me nada más acuerdo para que mucho te de tu marque el papá, ritmo claro. de que no vamos a tener mucho tiempo para responder. No por Sí, el sí. tiempo al aire, sino que Ajá. para que tú no penses tanto, sino que me digas de corazón lo que yo te voy diciendo aquí en un par de preguntas ya para cierre. Sí, sí. ¿Verdad? Va. Listo para el tiro al plato con Vamos Luis a ver. Lazo Chaparro, pintor salvadoreño. Describime el aspecto físico que tiene Jesucristo para ti. Sí, ahí lo he pintado, ¿verdad? Es un hombre perfecto, como Dios perfecto, ¿verdad? Entonces, sí, últimamente me ha inspirado mucho el Salvator Mundis de Leonardo, entonces de ahí he hecho un par de ideas en Ok. torno a esa pintura. por Vamos a ejemplo. acelerar un poco la siguiente, la respuesta, de Perfecto. corazón lo que sale, pero está bien. Sí. Sigamos, aquí no se hacen las cosas ni bien ni mal, sino que salen de corazón. ¿Qué es lo más artístico y lo menos artístico que has hecho para superar un amor? Lo más artístico, bueno, esas series de cuadros que todavía las sigo reproduciendo. Los ¿verdad? corazones. Los corazones. O sea, siguen habiendo... Es recurrente el tema. Ajá. Y lo menos artístico, quizás romper un retrato de alguna... Tuyo. No, de la contraparte. Romperlo. Sí. En una escena así bien... Sí. ¿Enfrente de la persona en cuestión o...? No, para mí, pero es mi trabajo. Ok. ¿Cuál cara pondrías si te reto a que hagamos un serio? No, bueno, hagámoslo, ¿no? A ver, quiero ver. Es que un serio con Luis Lazo cuesta, ¿no? ¿Podés o no? No, pero es que también como con vos siempre nos reímos. Es que eso es lo que pasa. Yo creo que no solo conmigo, pero, Sí, pero va. Ahí está Luis Lazo en un serio, a ver. Sí podés, fíjate. Yo pensé que para mí era la prueba más difícil que podía dar, pero sí podés. No, Soy serio, dice. Bueno, soy sigamos. serio. ¿Con cuál mano te gusta más agarrar
el pincel? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha, La derecha. pero puedo también con la izquierda. Sos ambidiestro entonces. Sí. Porque dan otro carácter. Pero nunca ¿no? al mismo tiempo, sí. ¿O has pintado Sí con...? puede, sí, pero por lo general con la izquierda es como para cambiar la intención. ¿Qué palabras te hubiera gustado escuchar de parte de tu padre que nunca te dijo? Bueno, prácticamente con él me dijo todo porque me dijo hasta que me quería, ¿verdad? Sí. Sí, José, que dijo todo. quedamos en paz. ¿No? ¿Qué cosa no puede faltar en tu mochila, bolso, tu bag en el día a día? Bueno, pues tú sabes que fumo, ¿verdad? Entonces siempre ando mi purito, ¿verdad? Contame de esos puros rápidamente. Son los que compras en... Sí, en el mercado, ¿verdad? Ajá. ¿A Cuando cuánto? dejé de fumar Marlboros rojos, entonces descubrí los puros hechos en El Salvador, ¿verdad? Entonces, Eso fumas. Eso no puede faltar. eso es, ¿verdad? Ok. Otra más. ¿Has llevado una vida de excesos o sos una especie de novicia rebelde? Un poco. ¿Cuál sería entonces tu himno? Cantámelo. Este es un inside joke, yo sé, pero Sí. aquí podés regalárnoslo en el tiro al Bueno, plato. pues, do you remember the problem of Maria? Esa canción. Es que esto tiene historia, pero bueno, Sí. si le interesa la historia, se la podemos contar después, se nos escribe. La historia de la novicia rebelde con Luis López. Luis Lazo. Luis López era el cantante rock que también estuvo aquí. Vaya, y ya por último, ¿de qué otro ícono salvadoreño te gustaría a ti, Luis Lazo, conocer su lado B? De otro ícono. De aquí de El Salvador, por ejemplo, pudiéramos ver, bueno, por ejemplo, estaría bueno quizás el Toño Bonilla, por ejemplo. Ok, ¿verdad? bueno. Sí, o sea, en el gremio pictórico. En el ¿verdad? gremio de tu gremio. Luis, ha sido, mira, el tiempo se nos va. Sí, rápido. Se nos va ¿verdad? bastante. Yo siempre digo que para conocer el lado humano faltaría más tiempo, pero sí quiero agradecer de haber venido a compartir tus historias de vida. Una vida muy interesante, Sí. porque has tenido una buena obra. Me imagino que seguís, porque ahí estás en Suchitoto Claro, pintando también. Claro. Poder lidiar también con una religión, que no solamente me refiero a lo católico, sino que es esa religión que cada uno tiene que ir descubriendo de sí mismo para aportar al mundo. Te quiero agradecer el darnos este tiempo y haber compartido con nosotros. Sí, no, gracias a vos por invitarme y ha sido como siempre un placer platicar con vos y reírnos, porque ves que no hay que tomarse las cosas muy en serio en la vida también. ¿Verdad que no? Hay que seguir haciendo lo que uno quiere y reírse bastante. Es lo mejor. Gracias. Y ahí vamos a llegar por Suchitoto a ver lo que estás pintando. Sí. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Herman, Nos vemos. Un placer.